¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos tan cerca desde lejos a través de la pantalla de Canal 4, como todas las propuestas que tiene justamente este programa, una de ellas la nuestra. Agradecidos nosotros por poder reencontrarnos una vez más. Y también agradecidos con nuestros entrevistados que desde distintos puntos del mundo nos esperan. Trabajamos en coordinar los horarios, que no es fácil poder, intentar sobre todo llevarles a ustedes a sus hogares una experiencia diferente, una historia diferente de cada uno de ellos. A nosotros nos da mucha gratificación poder hacer este programa con el resto de los compañeros de trabajo, ¿no? Porque aquí somos muchos, llegamos a ustedes gracias a ellos y siempre bajo la dirección de José Alberto Ponzoni, por supuesto. La propuesta de hoy comienza ya de esta manera. Egresó de la escuela secundaria en 2009 y partió a Rosario para estudiar medicina. Tras recibirse, se especializó en medicina laboral. Tiempo atrás viajó a Italia, donde tramitó la ciudadanía. Desde hace un año vive en Ibiza, España, ejerciendo su profesión en la guardia del hospital más grande de la isla. Destaca a nivel de formación del profesional argentino, muy valorado en otros países, tal su experiencia como médico. En Tan Cerca, desde lejos, Manuel Sanandrea. Saludamos a Manuel, a quien le damos la bienvenida y le damos las gracias por este contacto. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, Roxana? Buenas tardes. Gracias por la invitación, antes que nada. No, por favor. Contanos, ¿dónde estás? ¿Dónde estás viviendo? Bueno, yo estoy viviendo actualmente en Ibiza, en la isla de Ibiza, una de las Baleares del Mediterráneo perteneciente a España, que son 4 islas. Hace un año que estoy acá. Un año, claro, te iba a decir, ¿es una estadía medianamente estable? ¿Estuviste ya viajando antes? No, yo estuve en Italia antes, haciendo la ciudadanía primariamente, y después vine directamente acá a trabajar como médico, porque yo vine con la idea de trabajar de médico. Estuve haciendo los papeles de homologación y demás que tardan bastante tiempo. Y bueno, tenía la oportunidad de trabajar en Italia también, pero acá tenía uno de mis mejores amigos de la Universidad de Rosario, así que decidí venirme para acá. Bien. Manuel, contanos, antes de avanzar un poco en el presente, aquí en Chajarí, ¿a qué escuela fuiste? Yo fui a Marista, tanto en la primaria como en la secundaria. Sí, y terminé en el 2009. Bien, todos tus años de escolaridad ahí en la misma institución. Sí, exactamente. ¿Y la decisión de ser médico, cómo llegó? ¿Fue con anticipación? Siempre hay algunas referencias, ¿no? Algo que tal vez te marcó y que decidiste avanzar por ese lado. Es una pregunta que hasta el día de hoy no sé bien cuál es la respuesta, como que tengo una idea, pero nunca la supe responder bien. Siempre me gustó, digamos, esto. Tenía referencias de padres de amigos míos y demás de medicina. Y mi hermano mayor, que es médico, que actualmente está trabajando y viviendo en Chajarí, ya estaba, en el año que yo ingresé a la facultad en 2010, él estaba cursando su último año. Así que más o menos estábamos ahí desfasados, pero bueno, una referencia obviamente también. Claro, ya en la familia alguien que al menos hablaba de eso. Sí, exacto. En nuestra generación somos todos los primeros igualmente, pero sí, sin duda que sí. Bien. ¿Estudiaste en Rosario? En Rosario, exactamente. Bien. En la Universidad Pública Nacional. ¿Y hiciste especialidad acá? No, yo empecé a hacer cirugía, que era lo que había querido siempre. La verdad que no me gustó la residencia. Me, me desanimó muchísimo el sistema y cómo era la modalidad y demás. Después tuve la oportunidad de hacer un posgrado en medicina laboral porque empecé a trabajar para una empresa de medicina laboral
y como tenía muchas oportunidades y estaba bien, la verdad que me gustaba el trabajo y todo, hice el posgrado, que son 2 años, y me desempeñé como médico laboral en 2 servicios de 2 empresas grandes ahí en Rosario, que son multinacionales, pero bueno, tienen los servicios médicos especializados y ahí estábamos nosotros. Bien. ¿Y hubo algo puntual en esa etapa que te hizo de disparador para partir? Bueno, como vos decías, primero a Italia, bueno, ahora instalado en España, ¿o era también una idea que la fuiste manejando con el tiempo? La verdad que fue más curiosidad que otra cosa y ganas de aventura, ¿viste? Porque, Ujú. como te digo, lleva muchos años el trámite de homologación y el de ciudadanía. Me llevó mucho tiempo conseguir todos los papeles necesarios para gestionar la ciudadanía, que son actas y cosas, ¿viste? Que tenés que rastrear, tenía que rastrear a mis bisabuelos hasta Italia y demás. Se cortó por la pandemia. Eh, mucho, mucho tiempo, digamos. Todos los trámites eran telemáticos y demás, entonces todo tardaba un poquito más. Finalmente salió, ¿vos lo tramitaste desde acá o te tuviste que instalar en un pueblo de Italia para hacerlo? Te pregunto porque luego llegó la medida esta de que ya no se puede más, salvo ser descendiente directo, ¿no? De poder hacer el trámite. Sí, tuve suerte con eso, bueno, suerte o decisión en realidad de hacerlo, pero justo entré el año anterior a que se haga esta medida, así que yo junté todos los papeles en Argentina, estando en Argentina, y viajé, la hice estando en Italia, sí. Ujú. Viví 4 meses en un pueblo de Italia y fui con la idea de estudiar italiano porque tenía también la posibilidad de trabajar allí, como te digo, que lo que te quita también te da muchas veces porque también fue por la pandemia que tenía posibilidad de trabajar en Italia sin esperar un trámite de homologación de título. Por necesidades profesionales y demás, ellos tenían necesidad y había un convenio para eso. Claro. Si te exigían un examen B1 italiano, eh, eh, por lo tanto fui a estudiar mientras esperaba que resuelva el trámite y a estudiar italiano directamente, digamos. El sistema es muy similar, esto que hoy te mantiene trabajando allí en Ibiza, España, a lo que conocemos nosotros desde aquí. Exactamente. La distribución, como te decía, es muy similar, por eso es que tenemos directamente la homologación, perdón, eh, como profesionales de la salud, médicos en este caso. Está distribuido así en sistemas de centro de salud o atención primaria y centros de mayor complejidad, como en escalas, digamos, niveles de atención. Sí, es verdad que Ibiza en particular es un lugar bastante especial porque es una isla completamente diversa en cuanto a la población que atendemos por la temporada, ¿sí? Aumenta muchísimo la cantidad de personas que vienen a vacacionar en verano. O Claro. sea que hay 5 o 6 meses del año en que aumenta muchísimo la cantidad de personas y personas de todo el mundo y de toda Europa principalmente que vienen a vacacionar acá, por lo tanto te imaginarás que hay mucha diversidad en eso. Eh, pero en general el sistema sí está organizado en toda España de la misma manera, ¿sí? Estamos hablando de salud pública. Yo me desempeño en el sector público, sí. Bien. Hay sector privado también. Eh, pero bueno, tiene algunas diferencias en cuanto a eso, sí. Como que el sector público abarca mucho más población, el sector privado también se desempeña mucho más, pero gana un poco de terreno en cuanto a que hay un déficit muy grande de profesionales acá. Eh, por ejemplo, las listas de espera para especialidades son mucho más largas que en Argentina, en el sistema público te estoy hablando. Yo trabajo en urgencias, guardias de urgencias y turnos, y en urgencias la verdad que se trabaja muy bien, hay recursos para todo, están muy bien
conectados en cuanto a tecnología, sistema, logística. El hospital donde yo trabajo es un hospital muy grande, el más grande de la isla, digamos, y hay ciertos servicios de complejidad nivel 3 como cirugía vascular o neurocirugía, que no tiene, pero los tiene el hospital de referencia zonal que está en Palmas de Mallorca, que es la capital de Baleares, digamos, la ciudad más grande de las Baleares. Y lo que no se puede atender acá, que son muy pocas cosas, la verdad, se atenden en Palma de Mallorca, en el caso de que es helicóptero y demás, así que en eso está, la verdad, muy bien organizado, digamos. Bueno, por lo que decís, y cuando hablas de referencia, hospital de referencia, ahí asimilamos, ¿no? Y que justamente la relación que tiene con nuestro sistema, porque aquí nos pasa lo mismo, de las derivaciones que se hacen desde el hospital local, justamente al hospital de referencia, que en este caso es el Más Verdad de Concordia. Y en urgencias, bueno, debe ser un sector, como lo es, la palabra lo dice, ¿no? Donde la demanda hace que, bueno, seguramente tengas que estar pendiente en tu tiempo de trabajo activo, de una llamada, de un contacto directo. No sé si ustedes las guardias las hacen en el lugar o son guardias pasivas. No, no, son en el lugar y son guardias sin parar por el flujo de gente que tenemos. Para que vos te des una idea, nosotros somos un mínimo de 7 médicos solo en urgencias por turno, más residentes, o sea que siempre somos entre 10 y 12 médicos solo en urgencias. Mucho, claro. Y estamos divididos en diferentes sectores, como según complejidad de atenciones, digamos, vamos rotando, pero atendemos muchos pacientes, sin parar, te diría. Ahora que estamos terminando temporada de verano, mejora un poco el flujo de gente, pero sí, nunca se para de trabajar, digamos. Cuando hacemos turnos noches, intentamos descansar partiendo, ¿sí? Normalmente a la noche vienen menos personas, obviamente, y partimos la noche y quedamos la mitad de cada sector trabajando y los otros se van a descansar. Entonces, pero sí, atendemos muchísima gente, la verdad. Trabajan mucho. Y Manuel, ¿qué tipos de urgencias se dan? Sí. Me enmarco, ¿no? Uno se traslada un poco a las características del lugar y uno entiende que tiene que ver con, bueno, como decías, turistas, gente que va y viene y que seguramente en relación a las condiciones y características de la isla hace que se den las urgencias. Es difícil eso de explicar porque literalmente imagínate lo que puedas y es más. Porque nosotros al ser un hospital público de referencia y con más aflujo y demás, incluso tienen convenio con la clínica privada que hay acá, normalmente las cosas que no pueden manejar las mandan al hospital, ¿sí? Las derivan. Pero nosotros recibimos todo tipo de pacientes, desde cosas tontas que incluso no deberían venir al hospital, como, no sé, un dolor de garganta, y quizás se tira 3 horas esperando que lo atiendan, a urgencias realmente complejas porque que no paran de llegar, normalmente dentro de muchas al día. Sí, accidentes, complicaciones en pacientes complicados, ancianos o en enfermedades de base, lo que te puedas imaginar, digamos. En verano hay muchos accidentes de tránsito, obviamente, porque hay muchísimos turistas, ¿sí? Pero para que te des una idea, como para, no sé, ponerte una imagen del rango, habrás escuchado que hay muchas noticias de inmigración ilegal en España y estas cosas. Llegan por semana, es verdad esto, llegan muchos inmigrantes ilegales en embarcaciones ilegales, ¿sí? Que aquí comúnmente lo llaman pateras. Entonces tenés desde gente totalmente desprotegida que viene en esa situación, como inmigrante en busca de refugio y demás, en verano atender famosos, ¿sí? Yo el año pasado atendí un famoso, no puedo decir el nombre ni nada, pero
pero un famoso, muy famoso de Hollywood que llegó con una urgencia por un accidente y demás, Ujú. y tenés de todo. Claro. Entonces es muy variable, muy El variable en abanico es muy edades, en amplio. motivo de consulta. Sí, sí, tal cual. Lo bueno de esto es que están bien articulados, que tenemos todos los especialistas en el hospital, entonces todo lo que es urgente se atiende bien, urgente y rápido y sin ningún tipo de pegas, te diría, Ujú. de complicaciones, seas o no seas de acá, tengas o no tengas seguro. El que no tiene seguro o es de un país que no sea de la Comunidad Europea, le cobran, le hacen llegar una factura posteriormente, pero siempre se atiende todo, Se sin atiende a todos por preguntar, digamos. igual. Sí, sí. ¿Y cuándo descansás Sí, o cómo sí. son los francos? ¿Tenés guardias activas durante determinado tiempo? ¿Cada tanto tenés algunos días libres? Hay diferentes modalidades de contrato actualmente donde yo trabajo. Ujú. Yo tengo un contrato de 35 horas semanales obligatorias, que son turnos de mañana o tarde, 7 horas, más 5 guardias, que son guardias de 10 o de 17 horas. O Ujú. sea, que se fusionan con mi turno, digamos, yo hago un Claro. turno de mañana, por ejemplo, y hago 24 horas, o sea, hago 24 horas en el hospital, son 7 de mi turno y 17 horas extras, digamos. Ujú. Eh, Mi contrato es de 5 o 6 guardias al mes, bueno, eso depende un poquito de cómo vaya la rotación, que a veces te entran 6, pero también puedes hacer guardias extras. Eh, Obviamente tenés libranza y descanso posguardia los días que estás de guardia, fines de semana, vacaciones, en eso está muy bien, la verdad, el contrato. Eh, pero también hay otro tipo de contrato que trabajan menos horas, ¿sí? Ujú. Entiendo. ¿Y eso te Entonces, permite viajar, recorrer? Bueno, ahí al estar en Europa está todo tan cerca que, muy bueno, cerca, muchos sí. aprovechan, ¿no? Yo he viajado poco, la verdad. Viajé, sí, a algunos lugares, a Ámsterdam, a varios lugares bueno, y de Italia y de acá de España, pero no me he dedicado todavía del todo a viajar. Como que este año que estuve, y es verdad que también volví 2 veces a Argentina en un año. Ah, eso te Y iba a preguntar. estuve 3 semanas y 3 semanas también, casi un mes, digamos, 2 veces, así que Bien. eh, también me lo dediqué para eso. Lo que vos percibís que por tu contrato, si tuvieras que establecer un parámetro con nosotros, siempre digo, no es porque queremos saber si uno está mejor o peor que el otro, sino es para conocer un poco cómo se valoran a veces determinadas profesiones, cómo es, ¿no? El sistema que uno a veces desde aquí lo ves por las noticias, pero si realmente yo tengo la posibilidad de preguntarle a alguien que está inmerso, es más valioso, ¿no? ¿Ese salario a vos te permite vivir bien? ¿Estás alquilando? ¿Podés venirte? Por ejemplo, dijiste que viniste 2 veces a Argentina. Bueno, ¿te permite ese espacio que, bueno, de ahorro tal vez que lo podés distribuir en ese tipo de actividades? Sí, totalmente. Para empezar, decir que sí, la profesión está mucho mejor retribuida acá, en cuanto, incluso siempre comparando con los costos de vida, ¿no? Porque no es lo mismo vivir en un lugar que es más barato. Particularmente, Ibiza creo que es uno de los destinos de vivir más caros de Europa, por lo que tengo entendido. Porque al ser un lugar tan turístico hay muchos problemas habitacionales. Incluso yo cuando vine a trabajar, el hospital se comprometía a gestionarme un alquiler porque es muy difícil conseguir alquileres anuales. Todos lo alquilan por temporada corta durante el Claro. verano y no hacen contratos largos. Eh, Tienen ciertos beneficios, sí, para sanitarios, gente que viene a trabajar el Estado y demás, tratan de buscarlo, pero también es verdad que tenés que ganar muy bien para vivir acá, porque comparado con otros lugares de España, quizás que salga el triple un alquiler. Entonces, es difícil, la verdad. La mayoría de la gente que viene a trabajar temporada o a hacer algún tipo de trabajo un poco más informal,
Mi pareja mismo, que es matrona, sería como una especialista en partos y ginecología y demás. Es difícil para ella, siendo profesional y todo, pagar un alquiler como que estamos pagando acá. A mí no se me hace tan pesado y la verdad que puedo ahorrar y todo y viajar porque trabajo muchas horas también. Y está un poco mejor retribuida la profesión en eso. Claro. Pero en general, si te tengo que decir si está bien retribuido y la comparación, te digo que sí. Claro. Que a mí hacen acá con lo que estoy haciendo, que es más o menos lo mismo que hacía en Argentina, me costó mucho menos todo. Mudarme, viajar, comprarme un coche que lo necesitaba. En un año hice todo, digamos, Hiciste todo eso. sin problemas. ¿Vivís lejos del hospital? Digo por esto que mencionaste que necesitabas un medio de transporte. Estoy a media hora, sí. Sí. Claro. Más o menos. Media hora, bueno, en verano tardas un poco más porque ya te digo, hay mucho tráfico y eso, pero sí. Bien. ¿Y tu pareja es argentina, de nuestro país o no? ¿Es alguien que No, es se incorporó española, a tu vida es de después? Marbella. Ah, bien. La Así conocí acá en el hospital. Claro, Justamente. claro, es decir, tenés, aparte de lo que vos estás experimentando, tenés también alguien con quien compartir esa cultura, ¿no? Tal cual, sí. Eso es muy importante y me gustaría mencionarlo también. Cuando uno habla de la experiencia de emigrar y demás, se encuentra con muchas historias diferentes. Es duro emigrar estando solo, sí, yo tomé la decisión muy decidido porque quería, ya te digo, alguna aventura de probar, de ver si podía, de ver qué era, porque sabía que tenía esa posibilidad. Y hoy al día creo que fue la mejor decisión que pude tomar en cuanto a lo que me enriqueció a mí como crecimiento personal y como conocer nuevas cosas y ver que estaba para hacer cosas que podía, digamos. Eh, pero es verdad que hay mucha gente que la pasa mal en cuanto a emigrar a un lugar de estando solo. A mí, por ejemplo, en Italia tuve suerte en los dos lugares, pero en Italia me di cuenta enseguida que tuve suerte con el grupo que me tocó ir a vivir y demás de chicos argentinos, de conocer a un chico italiano que era de ahí del pueblo y gracias a él, que ya había conocido a otros argentinos y hablaba español muy bien, pudimos integrarnos un poco a la vida del pueblo y conocer a la gente y demás. Porque la realidad es que si no hablaba italiano, podías ir a sentarte al bar y nadie te iba a hablar, digamos, si no había alguien que iba a hablar español. Entonces, si estás solo, es muy difícil sobrellevar eso, imagino. Yo, gracias a esta casualidad de que conocimos a este chico y aparte estaba estudiando italiano, como que se me abrieron un poco más las puertas en cuanto a eso. Me hice un buen grupo, la verdad que fue una experiencia muy linda la de Italia. Y acá en Ibiza me pasó algo parecido, porque yo vine ya teniendo un grupo de gente armada prácticamente, porque vine con uno de mis mejores amigos que conocí hace 15 años y, y él ya tenía amigos acá, entonces ya teníamos Claro. más o menos un grupo de gente, ¿viste? Juntarnos a comer, teníamos a casa con parrilla, comíamos asado, Claro. entonces estaba como Y el idioma no un era, poco más ya no era un contenido en problema. ese. Además, el idioma ya no era un problema. No, entre nosotros no, Claro. verdad que no. Verdad que en el hospital atiendo muchísimo en inglés, porque la mayoría son extranjeros, digamos. O sea, si te tengo que decir un porcentaje, te diría que son más extranjeros que españoles los que atendemos. ¿Y vos hablabas inglés? Porque vive mucha gente acá. Hablo inglés, sí. Bien. También, cuando empecé con esto de querer venirme, empecé a estudiar inglés en Argentina 2 o 3 años antes, con esa idea, digamos. Bien. ¿Y tu amigo este que Que se lo mencionaste es recomiendo. médico también? Es médico, sí. Claro. Es médico, es de Rosario y bueno, aparte es DJ y productor de música electrónica además, entonces vino acá muy convencido y la verdad que le está yendo muy bien. Tiene su pareja, tuvo 2 hijos hace poquito, hace 2 semanas, mellizos, así que está súper bien acá Bien. también. Bien, realmente por lo que vos transmitís estás muy socialmente muy integrado en Ibiza.
Sí, la verdad que sí. Es verdad que, ya te digo, tengo un grupo de amigos y tengo a mi pareja, ¿sí? Entonces Ujú, como que tenés mucha contención de esa parte. ujú. También es verdad, y esto no quiero dejar de recalcarlo porque es verdad también, y yo soy una persona muy abierta y que normalmente no me cuesta hacer amigos y confraternar con cualquier persona, pero es verdad que las sociedades son bastante diferentes. Por ejemplo, en mi servicio somos muchos latinos. Hay argentinos, hay venezolanos, hay colombianos, hay cubanos y hay españoles, obviamente. Y es verdad que los españoles, si nosotros no tenemos la iniciativa de juntarnos, salir a hacer algo, invitarlos y demás, ellos no tienen eso, Claro. digamos. Como Eso de que la hay una juntada para diferencia. ellos no existe, ¿no? Esto de la juntada nuestra Es muy, previa o en sí, es alguna muy casa. difícil. Hacen planes, hacen cosas, pero no son de, no sé, invitarte a su casa, por ejemplo. Ujú, Es muy difícil, tiene que ser todo muy protocolar o muy poner un día, ¿viste? Esto de decir, ¿qué estás haciendo? Nos juntamos a nos tomar junta. un mate, no existe, digamos. No Ujú. existe entre ellos. Después son muy buena onda, si vos los invitas o planteas algún plan, se prenden, la pasás súper bien y todo, Claro. pero como que de ellos integrarte no sale tanto, digamos. Pues es que es común que nos transmitan los entrevistados eso. Eh, A quienes hemos hablado con gente, bueno, en sí, Italia, España, y todos coinciden en eso. Si no hay iniciativa desde este lado, es muy difícil. exactamente, es como que también siendo de Chajarí, es verdad que tenemos siempre siendo un pueblo más del interior, sos un poco más dado para eso, tenés Ujú, más vida de pueblo. ujú. También quiero decir, porque no quiero ser injusto con eso, que la familia de mi pareja en Marbella me ha acogido como a uno más desde el primer momento y eso para mí fue muy importante porque es tener familia acá también, Claro, claro. eh, que podría haber Sobre no todo en sido lo así, digamos. emocional, ¿no, Manuel? En los momentos en que, bueno, uno tiene Eh, como toda persona que en la vida tiene altibajos y si estás lejos de los tuyos, de tus raíces, bueno, necesitas que tener un espacio, un lugar, alguien que te contenga. Y sin duda que esto debe ser muy exactamente. importante. Sí, es necesario, es fundamental, hasta te diría, porque Ujú. ya te digo, no me imagino y no te puedo asegurar cuál hubiese estado acá si estuviese solo. ¿Sí? Claro, Creo que no mucho tiempo, digamos. bien. ¿Y a quiénes tenés acá en Eh, Chajarí, Manuel? a mi madre, a Ujú, mis hermanos, dos de mis hermanos, con respectivo sobrino y muchos amigos, amigos míos del colegio que han hecho camino inverso, digamos, se fueron a estudiar y demás y volvieron, algunos ujú. que siempre vivieron en Chajarí, eh, amigos que no son del colegio, pero son de Chajarí también. Así que sí, a muchos. Somos Bien. bastantes y la verdad que cada vez que nos juntamos reunimos un buen grupo. Tenemos un grupo cerrado del colegio, digamos, Ujú. que un núcleo duro, como quien dice, que están siempre, digamos, de Claro. amigos y amigas que se Y he juntan, se visto siguen también juntando que toda la semana. gente que ha viajado tal vez a Europa y con la que te has podido reencontrar o encontrar, que eso pasa mucho, ¿no? Que cuando un chajariense viaja, ya sabes que en tal punto de determinado país hay otro coterráneo, entonces se produce eso, ¿no? Del encuentro. Exactamente, recibí visitas, por suerte, de muchas personas, sí, claro. De amigos de estos, de toda la vida, del núcleo duro, te diría, y familiares también y demás. Así que Ujú. ahora estoy intentando que mi madre se anime a subirse a un avión, porque nunca viajó en avión y tiene eso, pero bueno, no le va a quedar otra opción. En algún momento va a tener que venir. Lo va a tener que Ya lo hacer, ¿no? Y estamos qué gestionando. bueno que la comprometamos a través de esto, entonces tal vez se siente un poco más Sí, acompañado, no, ya presionado, no sé, sabe, ya como sabe. para viajar. Sí, no presionando, pero ya le pusimos la idea, que se vaya Ujú. amigando con eso y demás. Seguramente cuando venga vendrá con mi hermana, que la acompañará, así que no tiene mucha excusa. Bien, bueno, ojalá que se dé. Manuel, la verdad que ha sido un gusto. Yo, como sabrás, este programa lo venimos haciendo hace muchos años y tenemos
a entrevistados en todos lados, pero la verdad que de vos no sabías que estabas en este camino, así que me alegró encontrarte, porque uno se sorprende también con el entrevistado, y también te agradezco mucho tu predisposición, justamente porque sé que es difícil por lo laboral coordinar, de poder charlar con nosotros. Ningún problema, a mí me encantó la propuesta. Cuando mi madre me dijo, le dije que sí, que obviamente que no había problema. Y así también como cualquier persona que tenga dudas y demás, siempre estoy dispuesto a que me pregunten o lo que lo pueda ayudar. No tengo drama, digamos, porque sé lo que es estar de tu lado y sé lo que se valora y lo que sirve la ayuda o la referencia cuando uno está en ese camino con tanta incertidumbre y tantas cosas que te tiran una soga muy importante. Entonces, yo siempre estoy para eso, si alguien me pregunta. Bueno, que siga tu buena vida entonces, que sea con suerte, que tu profesión la puedas desarrollar. Qué bueno nosotros, ¿no? Desde aquí, digo, tener argentinos, entrerrianos, en este caso un chajariense que esté ejerciendo su rol de médico en un país tan grande como es España, y bueno, y con las características que ya nos pintaste muy bien vos, así que, bueno, felicitaciones también por eso. Nada, muchísimas gracias y estamos acá cuando necesiten cualquier cosa. Nos No sé volvemos a cuánto comunicar. tiempo más estaré en Ibiza. Creo que tengo fecha de mudanza de Ibiza, pero en España voy a estar seguro. Ah, pero te vas a otro lado de España. Sí, nos vamos a mudar a Marbella próximamente. Bien, que sería el lugar de tu pareja, vamos a decir. De mi pareja, sí. Queda acá en el sur de España, es cerca relativamente, en la región de Andalucía. Está cerca. ¿Y ya tenés trabajo ahí? Tengo propuestas, sí. Trabajo para nosotros hay bastante, la verdad. Pero bueno, teniendo su familia ahí y demás, es lo que yo querría hacer. Obviamente, si estaría tan cerca, tener más fácil todo, ¿no? Esa posibilidad. Así sí, sin duda. Sí, sí. Bueno, sí. Manuel, un gusto, gracias. Y que sigas bien. Muchísimas gracias a vos. Les mando un saludo. La charla con Manuel, Manuel Sanandrea, un médico joven de nuestra localidad, bueno, recibido en Rosario y que está ejerciendo su profesión en la salud pública en Ibiza, España. Todo el resto lo dijo él, ¿no? Nos contó un poquito cómo es el panorama, sobre todo del sistema allí en ese país. Gracias por habernos acompañado, gracias por recibirnos todos los miércoles en sus hogares, a los compañeros de trabajo también por estar allí. Y bueno, renovamos la propuesta ya empezando un nuevo mes en nuestra, bueno, podemos decir en nuestra etapa final de año, ¿no? En este ciclo 2025. Los esperamos el miércoles 21 y 30 horas aquí por la pantalla de Canal 4. Porque más allá de las distancias geográficas están las raíces, por eso hacemos tan cerca desde lejos.